Seguinos en Instagram, @ecomedios. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva emisión de este Rosca y Casta en un día congelado, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en toda la República Argentina. Como diría un querido filósofo que conozco por ahí, está más frío que beso de suegra. Pero en fin, vamos a arrancar este programa como siempre los martes. Le agradezco a la querida colega, amiga Guillermina Rizzo. Es un placer para nosotros continuar con la programación de Ecomedios luego de ese gran programa que ella hace. Tenemos un montón de cosas para el programa de hoy, te lo vamos a estar desarrollando, te voy a hacer compañía hasta las 19 horas, vamos a estar hablando con una diputada nacional, queremos saber cuál es la agenda del Congreso para la sesión de mañana, si realmente va a haber quórum, qué pasa con la Comisión Libra, el frío. Vamos a estar hablando con un especialista, con un doctor que nos recomiende a ver cómo nos tenemos que abrigar, cómo nos tenemos que calefaccionar. También, ¿qué sucede con el consumo? Se desploma, no para de caer. Nuestro especialista, como todos los martes, Matías Bonelli, también aquí con su columna política y económica. Y también vamos a estar hablando, sí, en esta hora, un poco de economía. Yo te propongo que nos presentemos en sociedad y arrancamos. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza, experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Digit, llévate esa compu que querés. Encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Con un solo tanque pasá de escuchar esto a escuchar esto. Poner Infinia Turbo Clean es tener más autonomía para elegir el destino y llegar sin escalas. Su tecnología hace que el motor rinda más kilómetros por cada litro. Poner Infinia es poner mucho más que un combustible. Es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Están abiertas las inscripciones para la Policía Bonaerense. Si tenés entre 18 y 29 años y terminaste el secundario, súmate a la fuerza más grande del país. Formación y carrera profesional. Ingresá a gba.gov.ar y sumate a la fuerza. Te estamos esperando. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Movistar con todo es con celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar. El Parlamento se mueve. Las novedades del Congreso llegan de la mano de esta entrevista.
Y ya estoy en comunicación con la diputada nacional Sabrina Selva de Unión por la Patria. Sabrina, bienvenida. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, muy contento de hablar con vos. Te agradezco mucho la comunicación. A ver, quiero arrancar por acá. ¿Cómo describirías el estado actual de la comisión investigadora de Libra, teniendo en cuenta todo lo que sucedió la semana anterior? Yo creo que la reunión de la semana pasada aportó mucha más evidencia en torno a que la comisión tiene que empezar a funcionar formalmente. Vos sabrás, Sergio, que está bloqueado su funcionamiento porque todavía no pudimos designar a las autoridades de la comisión a raíz de un bloqueo que propició el presidente de la Cámara, Martín Menem, con la conformación de la comisión. Así que está paralizada formalmente, pero creo que el hecho que sucedió la semana pasada con las distintas intervenciones que tuvieron las personas que participaron de la comisión, tanto del oficialismo como de quienes propiciamos que la comisión investigadora avance, aportan un montón de datos, en principio, que abonan a la investigación que está llevando adelante la justicia y sobre todo al deber que tiene este Congreso de seguir investigando, ¿no?, en torno a lo que sucedió. Diputada, para que entiendan los oyentes, los que nos están escuchando, ¿qué significa que el oficialismo bloquee? ¿Es que no se nombraron las autoridades, por eso no avanza? Exacto, hoy la comisión tiene 28 integrantes, 14 somos de los bloques de la oposición que propiciamos la creación de la comisión investigadora en torno a la estafa Libra, y 14 responden al oficialismo y sus aliados, que son los que votaron en contra de la creación de la comisión investigadora y que por supuesto quieren que la comisión no avance. La conformación, o sea, la integración de la comisión, más allá de que se aprobó una resolución que disponía su integración, obviamente respetando la integración de la Cámara de Diputados, ¿no?, la representación política de los distintos bloques, el presidente de la Cámara, Martín Menem, empezó a realizar una fragmentación de los bloques partidarios, creando interbloques, de manera de que la mayoría de la comisión no quedara en manos de la oposición, para que no podamos avanzar en la elección de autoridades y así la comisión pudiera empezar a funcionar formalmente. Esa es la situación actual. Bien. Nosotros presentamos un proyecto para modificar la resolución que creamos, para que en la misma resolución se resuelva qué sucede en el caso de que queden empatadas las autoridades de la comisión, que esperamos poder emplazar mañana en la sesión a las comisiones para tratarla y destrabar esto que a todas luces creo que queda en evidencia, que lo único que quieren es bloquearlo, ¿no? Seguir Bien. bloqueando su funcionamiento. Diputada, usted solicitó que se informe oficialmente quienes se niegan a declarar. ¿Tuvo alguna respuesta al respecto? No, nosotros incluso cuando fue la reunión informativa que habíamos acordado que suceda, obviamente nosotros desde nuestro bloque citamos a funcionarios, incluida la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y estaban citados para el día miércoles también el titular de la Oficina Anticorrupción y la titular de la Unidad Especial de Investigación, que dependía del Ministerio de Justicia, Cuño Libarona, que los citamos porque ellos dieron de baja la investigación en torno a Libra sin ningún tipo de argumento y dieron de baja la investigación y creíamos que era una buena oportunidad para que nos vengan a contar en base a qué ellos habían resuelto que no había que seguir investigando en torno a la estafa Libra. No vinieron, no respondieron siquiera a la citación que enviamos. El único exfuncionario que respondió, que había sido citado también a la comisión, fue Sergio Morales, que simplemente avisó que no iba a asistir. Estoy hablando con la diputada Sabrina Selva, ella es diputada nacional por Unión por la Patria. ¿Qué evaluación hace, diputada, de la salida de la coalición cívica de la reunión y de las críticas de Maxi Ferraro, y cómo ve, cómo analiza, qué debemos saber del rol de los otros bloques? Yo creo que la actitud de la coalición cívica tuvo un punto. Yo obviamente no comparto que se hayan retirado de la reunión informativa, porque incluso era una reunión en la que desde los distintos bloques, ¿no?, habíamos convocado a distintas personas porque creíamos que más allá de esta insistencia del gobierno por bloquear el funcionamiento de la comisión, realizar una reunión informativa con las personalidades que estuvieron exponiendo y poniendo en evidencia la necesidad de investigar era un hecho político importante hasta tanto podamos resolver el tema de las autoridades. Pero bueno, yo respeto que los diputados de la coalición cívica habían citado a estos dos funcionarios que yo te mencionaba recién, al titular de la Oficina Anticorrupción y a la titular de lo que fue la UTI, la Unidad de Tareas de Investigación en torno a la estafa Libra, que no asistieron
y bueno, no tuvieron interés en quedarse a escuchar al resto de los participantes. Yo creo que se perdieron la posibilidad de interactuar con personas que la verdad dieron muchos argumentos y trajeron mucha claridad en un montón de cuestiones y dejaron más en evidencia que hay preguntas que únicamente a esta altura pueden responder Javier Milei y Karina Milei, que creo que es lo más importante que surgió de la reunión del otro día. Bien, mañana insistirán en sesión de diputados el financiamiento del Garrahan y de las universidades, encabezan el temario de la sesión. ¿Hay alguna posibilidad de algún tema más? Y sobre estos dos temas, ¿cuál es su opinión? Bueno, es muy importante aclarar, Sergio, porque la verdad que la dinámica de funcionamiento que está teniendo la Cámara de Diputados, y esto también se debe al funcionamiento que pretende el presidente de la Cámara, Martín Menem, y te diría al no funcionamiento, lo que va a suceder mañana en torno a universidades, o lo que pretendemos, en torno a la ley de financiamiento universitario y a la emergencia del sistema pediátrico, que obviamente tiene como principal prioridad al Hospital Garrahan, que es emplazar a la Comisión de Presupuesto. Expert es el presidente de la Comisión de Presupuesto y hace meses que la tiene paralizada, y estamos teniendo que ir a sesiones para emplazar a la Comisión de Presupuesto. O sea, para que Expert se ponga a laburar, estamos teniendo que ir a una sesión para después volver con el dictamen de comisión al recinto y ahí recién avanzar en estas dos leyes que para nosotros son de una importancia fundamental, no solo por lo que implica la institución Garrahan para todo el país y todos los niños y niñas que se atienden de todas las provincias de la Argentina, sino también en lo que implica el financiamiento de las universidades públicas, ¿no? Que creo que a esta altura poner en discusión eso me parece hasta irrisorio, pero aclarar que estamos teniendo que ir a una sesión para que Expert abra la Comisión de Presupuesto y podamos dictaminar en torno al Garrahan y la ley de financiamiento universitario. Es tremendo, diputada, lo que cuenta. Tremendo. Tremendo. A ver, ¿hay alguna posibilidad, porque también es un recurso, válido por cierto, pero esta es mi opinión, cuando se abusa de él también me parece que deja de ser tan válido? ¿Hay alguna posibilidad de que no haya quórum mañana? ¿Qué dice el pasillo? Todavía no tenemos garantizado el quórum y eso es alarmante. Vos sabés, Sergio, que por lo menos desde el bloque de Unión por la Patria no tenemos la cantidad de diputados necesarios para el quórum, somos 98, se necesitan 129. Sé que el resto de los bloques de la oposición, con los que venimos construyendo sesiones, con los que venimos trabajando en un bloque parlamentario de la oposición en la Cámara de Diputados, están trabajando sobre todo para garantizar la presencia de aquellos diputados y diputadas que responden a los gobernadores. Después de la sesión que se convocó para el mediodía, en la que obviamente desde nuestro bloque vamos a dar quórum, está convocada también una sesión para derogar distintos decretos de necesidad y urgencia, entre ellos el que tiene que ver con la vuelta de las retenciones al sector agropecuario, ¿no? Y otra promesa incumplida del presidente Milei, que en cuanto pudo le volvió a poner retenciones al campo, y yo creo que esa situación mete un poco de presión a los diputados y diputadas de los gobernadores, que yo creo que van a tener intención de sentarse debido a eso. Ojalá tengan la misma intención de sentarse a defender al Garrahan y a la universidad pública mañana, ¿no? Bien, diputada, le hago la última agradeciéndole mucho su tiempo. A ver, ¿cómo ve la situación del PJ en la provincia de Buenos Aires? Usted es Frente Renovador. ¿Qué tenemos que saber ahí? ¿Qué puede llegar a pasar de lo que nos quiera contar, por supuesto? Bueno, nosotros obviamente desde el Frente Renovador tenemos a nuestro conductor Sergio Massa, que viene trabajando por la unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires desde el principio, quizás no con el rol público activo que muchos demandan, pero sí consciente de que necesitamos construir en unidad una alternativa frente al gobierno de Milei, que está haciendo pedazos la Argentina. Yo creo que está primando la sensatez en ese sentido, está habiendo reuniones entre los mayores dirigentes de los sectores que conforman el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y yo creo que a esta altura no queda ninguna duda que está sobre la mesa la necesidad de llegar con una estrategia electoral en unidad que venga a dar respuesta a esta situación que además el gobierno eligió, ¿no?, como principal foco de ataque, más allá de hostigar a todas las provincias, particularmente a la provincia de Buenos Aires. En este momento estoy viendo que el gobernador está dando una conferencia de prensa en donde el gobierno nacional, con tal de atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, pone en riesgo los intereses nacionales, ¿no?, de nuevo, con esa actitud totalmente entreguista de nuestra soberanía y de nuestra nación, lo cual es alarmante, y yo creo que todo esto abona a que no haya otro escenario para que estemos yendo con una estrategia electoral en unidad del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Con el tema de YPF se refiere, ¿verdad?
Exacto. Perfecto. Sí, está en este momento el gobernador dando una conferencia de prensa al respecto. Sabrina, le agradezco muchísimo la comunicación con Rosca y Casta. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Sabrina Selva, diputada nacional de Unión por la Patria, aquí contándonos lo que puede llegar a ocurrir mañana en el Congreso de la Nación. Te lo contaba ella, ojalá haya sesión, ojalá puedan emplazar a la Comisión de Presupuesto, que en palabras de ella, Esper, el diputado Esper, la tiene de alguna manera cerrada. Es la nueva sensación, la nueva generación, es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier, de la villa hasta Blaquier, San Jacobo, Flash, el Saltarí. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Pilar Pifia su poción, yo recién llegado de Chacarí. Rebotín, rebotan, de la vera a la, de la pista a la cabina, todo bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re sin corona, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par, voy a quedar como Ale. Y escuchamos como Ali Los Piojos aquí en la tarde de Ecomedios, y ya estoy en comunicación con Sergio Auger, director general de hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor, un placer como siempre hablar con usted. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? ¿Cómo andás, Sergio? ¿Cómo te va? Qué gusto escucharte a vos y poder estar en contacto con tu audiencia. Igualmente para nosotros siempre es un placer. Doctor, a ver, tengo que arrancar por un tema que nos interpela a todos, tragedia en Villa Urquiza, esto acaba de suceder, 5 personas murieron e investigan si finalmente es por intoxicación de monóxido de carbono. Lo primero que le quiero preguntar, ¿qué consejos nos daría o tenemos que tener en cuenta a la hora de calefaccionar nuestra casa? Sí, cómo no. Mira, lo que vos acabas de decir es muy importante. De hecho, la realidad lo está demostrando, ¿no? En este momento. Mira, fundamentalmente en estas épocas de temperatura tan baja, uno recomienda, si es que tiene la posibilidad la persona de calefaccionar su casa o con caloventores o con aire acondicionado. Pero supongamos que no está esa posibilidad, que muchas personas, muchos ciudadanos no tienen la posibilidad de tenerlo, poder pagar, digamos, la luz, ¿no? Como llega la electricidad con aumento cuando uno utiliza estos elementos. Y tiene que recurrir a la estufa o hasta a veces a hornallas, cosa que no recomendamos, pero si tiene que recurrir a estufas, fijarse la llama. La llama tiene que ser bien azul. Si es bien azul, es que combustiona bien. En cambio, si la llama es amarilla o anaranjada, quiere decir que está combustionando mal, y eso produce, en los ambientes que no tienen una ventilación adecuada, una acumulación de monóxido de carbono. ¿Y qué hace el monóxido de carbono en el organismo? Ingresa a través de las vías respiratorias, llega a la sangre y disminuye los niveles de oxígeno de la hemoglobina, con lo cual los tejidos también disminuyen el acceso al oxígeno, digamos. Y entonces ocurren tragedias como la de recién. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que nosotros decimos el monóxido de carbono es el asesino silencioso, ¿no? Claro. Vos podés sentir dolor de cabeza, podés sentir náuseas y vómitos, podés tener un estado de somnolencia y hasta convulsiones, pero muchas veces entras en sueño y no te despertás más. Claro. Y es por esta intoxicación, ¿no? Por eso los lugares hay que ventilarlos, ¿viste? Hay que ventilarlos, abrir ventanas por lo menos 10 minutos al día y después volver a cerrarlas y fijarse bien la llama. Si la llama es amarilla o naranja, hay que llamar a un gasista
para que las controle, ¿no? A ver cómo están funcionando. Estoy pensando todo lo que me está contando, muy, muy, muy interesante. Digo, esa llama azul, puede que cambie, digo, cuando... Yo no tengo una pantalla, pero digo, imagino que es de un color hasta que se calienta o tiene que ser siempre de ese color que usted está recomendando. Tiene que mantenerse de color azul y en algunos casos, a medida que va calentando, los bordes pueden ser brillantes o algo claros. Pero generalmente la llama uno lo ve de color azul. En cambio, en aquellos que no funcionan bien, vos los ves bien la llama amarilla ya desde el principio, y se mantiene así o bien anaranjada, ¿no? Es así. Doctor, esta recomendación también es para aquellos que usan garrafas, digo, ¿es la misma situación? Sí, totalmente, totalmente. Y tener mucho cuidado, cuando uno usa garrafas, a veces hay pequeñas pérdidas y hay un poco de olor a gas, bueno, tener muy en cuenta eso, ¿no? Porque a veces anda la pantalla, pero hay una pequeña pérdida de gas y estamos en una situación similar, ¿no? Bien. El ambiente está cerrado como en estas épocas. Doctor, pasamos en limpio entonces. Ventilando 5 o 10 minutos, no sé, una vez por día, y no recomienda la estufa prendida a la noche. No, para nada. O sea, calefaccionar 1 o 2 horas antes de acostarse, teniendo después todo cerradito, uno se va a acostar, apaga la estufa, obviamente, va a acostar y ya tiene calefaccionado. Y sí, obviamente, poner más acolchados o más frazadas en todo caso y dormir bien abrigado en la cama, ¿no? Bien. Pero evitar la estufa mientras uno duerme. Estoy hablando con el doctor Sergio Auger, director general de hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Doctor, y estamos en empecé por acá porque esta tragedia, la verdad, depende del portal que abrimos, dice Villa Devoto, algunos dicen Villa Urquiza, en fin. Sí. ¿Y qué consejos nos da a la hora de abrigarnos o teniendo en cuenta adultos mayores, niños? Porque la verdad que está muy frío. Sí, la verdad que las temperaturas han descendido terriblemente, hoy se sintió más que nunca en la ciudad de Buenos Aires y en prácticamente todo el país. Lo que uno recomienda es, sobre todo en los ancianos, que si pueden evitar salir estos 3-4 días, mejor. Si tienen que salir, que lo hagan al horario de mayor sol, porque aparentemente van a ser días soleados. Entonces, entre las 12 y las 3 de la tarde, bien abrigados, y evitar exposiciones prolongadas al frío. ¿Qué quiere decir esto? No salir a mirar vidrieras, ¿no? Claro, o sea, estar 2 horas en la calle bajo el frío. Y por otra parte, lo más importante es tener en cuenta, cuando uno se va a abrigar, que no sirve ponernos una remera, un pullover y una camperita arriba y listo. No, qué importante. Hay que vestirse un poco como la cebolla, en capas, ¿no? Bien. Por ahí ponerse una camiseta térmica si tiene la posibilidad, si no la tiene, una camiseta, una camisa o remera arriba un pullover, arriba un buzo y la campera. O sea, como si fueran capas. Bien. Y hay algo que es muy importante, que por ahí uno no le da mucha bolilla, pero es tener en cuenta de que por la cabeza, por la cara, por las extremidades, o sea, las manos y los pies, el cuerpo es por donde pierde principalmente el calor. Entonces, ponerse un gorro, ponerse guantes, ponerse medias gruesas y usar la bufanda. ¿Por qué? Porque si uno se pone la bufanda en la boca o en la nariz, permite que ese aire que entra al organismo se caliente y entonces evita el enfriamiento, que después le puede traer angina o llevarlo a un cuadro de gripe o bronquitis, ¿no? Bien, doctor, en el mejor de los casos. ¿Y qué sucede con el tema de la hidratación? Le pregunto, tomar bebidas calientes, obviamente, con este frío, ¿no? Pero ¿hidrata lo mismo que si uno toma un vaso de agua? No, la verdad que la pregunta es bárbara, porque hay que aclararlo esto. Siempre que recomendamos comer comidas calientes, como vos bien dijiste, sopa, guiso, tomar infusiones calientes, estas últimas sí, tipo té, viste, te sirven para hidratarte, el té, por ejemplo. Pero hay que tomar agua porque la gente en invierno el cuerpo te pide menos. Claro. Entonces la gente
consume menos líquido y muchos se presentan con cuadros de deshidratación en invierno. Claro. Y uno dice, ¿cómo se deshidrató en invierno? Claro. Es por esto, ¿no? Porque tiene menos ganas, tiene menos sed, tiene menos ganas de tomar líquido y entonces de esa manera deja de tomar agua, lo olvida y come las comidas principales calientes, pero no con el suficiente aporte de líquido, ¿no? Bien, clarísimo como siempre. Doctor, le pregunto, para no abusar de su tiempo, ¿cómo está la para situación nada. con este frío en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo están las guardias? Y con el tema de vacunas, digo, hay una campaña bastante clara, pero ¿qué vacunas, digamos, son las que hay que darse? Mira, esto es muy importante, lo que vos comentás. Obviamente, esta es la temporada alta para los hospitales, para las guardias. Cuando viene el frío, y como viene de esta manera, obviamente aumenta el número de consultas, aumenta la cantidad de gente fundamentalmente con gripe. En este caso está predominando la gripe A de vuelta, la influenza A, y hay que tener cuidado porque la influenza A lo que tiene que a diferencia de la influenza tipo B, es mucho más contagiosa, digamos, y puede llevar a cuadros bronquiales agudos y de neumonía. Ahora bien, vos me decías de la vacuna, y esto es muy importante porque hay que fortalecer el sistema inmune y estar preparado, ¿no? Bien. Hay que tener la antigripal dada una vez por año, hay que tener las vacunas contra la neumonía, hay diferentes tipos, uno cuando va al vacunatorio le van a indicar, ya sea de los hospitales públicos, de los centros de salud o de los CEMAR, le van a indicar qué vacuna para la neumonía se tiene que aplicar, y la vacuna del COVID a partir de los 50 años... Qué interesante eso, doctor. Claro. La vacuna del COVID a partir de los 50 años, una dosis cada 6 meses hay que darse. Parece mentira, pero el COVID sigue existiendo. Claro. Lo que pasa es que gracias a la vacunación, obviamente se minimiza mucho la cantidad de internados y todo, pero hay internados también por COVID y obviamente hay muchos más por influenza A, ¿no? En estos momentos. Bien, Sí, ahí comentaba el doctor Auger lo importante de la vacunación y qué importante esto que, es mi opinión, pero me parece que no estoy muy lejos de la realidad. Qué interesante lo que dice de las vacunas del COVID cada 6 meses. Esto se puede realizar en cualquier CESAC, en cualquier centro vacunatorio de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Tal cual. Uno va a cualquier hospital público de la ciudad de Buenos Aires, a cualquiera de los 50 CESAC o en los 12 MAR que tenemos actualmente y no va a tener ningún problema, le van a aplicar la vacuna, obviamente en forma absolutamente gratuita, ¿no? Absolutamente. Doctor, como siempre, un placer hablar con usted, le agradezco muchísimo su tiempo y bueno, y que nos ayuda a entender y a cuidarnos. No, es un gusto para mí, sabés que estoy a disposición y a disposición de tu audiencia cuando lo necesiten. Así que les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Sergio Auger, director general de hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con todas las recomendaciones, con toda esta nota, luego la vamos a subir a mis redes, @sergrosso, a las redes de la radio, por si la querés volver a escuchar. Ahí están todas las recomendaciones que nos hizo el doctor Auger. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Rosca y casta, porque las leyes que vienen se deciden en las urnas. No importa quién mande, acá mandamos la posta. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir.
Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. El espacio de Matías Bonelli, un oasis de realismo e información económica en medio del desierto de la desinformación. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Y ya estoy en comunicación con Matías Bonelli. Bienvenido, Mati, ¿cómo va? Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un placer recibirte. Traes un tema que venís insinuándolo y bueno, finalmente sucedió. Contalo vos. Sí, porque el campo, mira, si había un sector que se suponía que iba a tener buena relación con el gobierno, cuando el gobierno todavía no había asumido, cuando Milei todavía no era presidente, pero no digo solo antes de las elecciones, sino también después de las elecciones, era el campo, porque Milei se mostraba siempre muy amistoso con el sector, muy en coincidencia con algunas necesidades, e incluso una de las cuestiones de la que hablaba Milei era de las retenciones, de la baja de las retenciones. Decía que era una vergüenza que tenían de que desaparecer y que él las iba a hacer desaparecer, que era como una obligación prácticamente. Bueno, eso lamentablemente para el campo todavía no ocurrió, sino que hubo sí eliminación en algunos sectores menores, en sectores que tienen que ver más con economías regionales, pero que no hacen a lo fuerte de la economía del campo, pero no, por ejemplo, en soja. Sí hubo una baja por algunos meses, una baja que tampoco fue tan fuerte, por algunos puntos, que venció ayer, y a partir de ahora empieza otra historia, no quiero decir otra guerra o una guerra, pero sí otra historia. En junio, y ya con el vencimiento de la baja de retenciones ya sobre la cabeza, digamos, los agroexportadores liquidaron 3.700 millones de dólares en granos, ¿no? Ahora, lo que va a quedar para analizar más adelante es qué va a pasar a partir de hoy, ¿no? ¿Cuál va a ser la política de los productores y de los agroexportadores? Porque lo que dicen es que sin una baja de retenciones interesante, todo va a volver a lo que pasaba antes, es decir, retasear mucho lo que es las exportaciones, se lo guardan los granos como una cuestión de valor, como un resguardo de valor, y exportan cuando necesitan, cuando les conviene, cuando ven una oportunidad, cuando necesitan afrontar algunos pagos, compra de maquinaria o lo que fuera, y ahí sí exportan. Uno podrá decir, a mí que me importa lo que le pasa a los productores. El tema es que el agro es uno de los principales, por lejos, uno de los principales sectores que aporta dólares a la Argentina, ¿no? Entonces, lo que hagan o dejen de hacer los productores o los agroexportadores tiene un golpe directo a lo que son las reservas del Banco Central, un Banco Central que además tomó ya como política desde hace un tiempo no comprar dólares, es decir, no sumar reservas. Y recordemos que una de las cuestiones que había, uno de los puntos que había negociado el gobierno con el Fondo Monetario era sumar reservas, algo que no está ocurriendo por propia iniciativa del Banco Central y que evidentemente tampoco va a llegar, por lo menos con fuerza, si se tiene en cuenta lo que va a ser el agro, ¿no? Matías, te escucho y comparto mucho de tu análisis. El campo es un gran generador de divisas y además tampoco nos tenemos que olvidar que el dólar está prácticamente en la baja, en la banda inferior. Hay mucho malestar de ese sector y como bien marcabas vos al principio también, en campaña Milei diciendo que era aberrante, un impuesto distorsivo, etcétera, etcétera, ¿no? Totalmente. Lo que falta saber es qué va a suceder en este segundo semestre con la falta de dólares que hay, además. Claro. ¿Qué va a pasar? Además, no digo solo con la actividad de los agroexportadores, es decir, si van a exportar o no, sino también con la relación, ¿no? Porque la relación entre el gobierno anterior y todos los gobiernos kirchneristas y el campo fue entre mala y muy mala. Claro. Con Milei se suponía que iba a ser diferente. Bueno, veremos qué es lo que pasa a partir de ahora, ya con unas retenciones
en niveles de los que ya veníamos viendo antes, y insisto, ¿no? Con una promesa que no se cumplió, que era la de bajar y hasta eliminar retenciones, que es lo que pide básicamente el campo, ¿no? Matías, impecable como siempre, no recuerdo bien la fecha, pero estamos bastante cerca de la rural. Digo, ahí también va a ser un examen que totalmente, te quiero ver, ¿no? Sí, tal vez al gobierno en ese sentido le hubiera convenido, es ahora en vacaciones de invierno, o sea, bien. Al gobierno tal vez le hubiera venido bien postergarlo un mes más por lo menos para no comerse la rural, ¿no? Totalmente. Porque habrá que ver también si va algún funcionario a la exposición, al cierre, que es lo que hacen generalmente. Fue Milei, de hecho, la última vez, le ha ido bien. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa ahora, si va alguien y cómo lo tratan, ¿no? Matías, como siempre, un placer y clarísimo todo. Un abrazo, gracias. Matías Bonelli, nuestro especialista en economía y política, lo escuchaste acá, en Rosca y Casta. ¿Necesitas retirar efectivo? Busca tu Provincia Net Pagos más cercano y hacelo en el momento, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado. No reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado. Me respondieron que en la vida hay que aceptar. De cualquier modo que te toque está bien, de cualquier modo que te toque está mal. Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer. Debo haber estado dando pasos al costado. Y debo haber estado dando pasos al costado, dice Turf, y a las 18:40 yo voy a hablar con Salvador Femenía, vocero de CAME. Salvador, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo está? Perdón, ¿eh? No, por favor, con este frío, Salvador, nadie se salva. Estamos en Rosario acá, tomando un poco de frío. Uy, ¿cuánto hace ahí? No, yo llegué al mediodía, porque Bien. está la Feria de la Alimentación Internacional, la FIA. Ah, bien. Ujú. Salvador, a ver, nosotros queríamos tener su opinión, su mirada. ¿Cuán profunda es hoy la caída del consumo en comparación con el año pasado? Bueno, puntualmente la última medición, que fue la que hicimos por el mes de mayo, dio una caída interanual 2,9% respecto de mayo del 2024, que a su vez había caído respecto del 2023 7,5%. Bien. Lo cual es una caída sobre otra caída, y es casi una confirmación de lo que habíamos recabado como opinión de a los comerciantes que nosotros encuestamos durante el mes de abril, que preveían que mayo iba a ser un mes difícil. Y realmente se confirmó, fue un mes difícil, muy complicado, con baja de ventas, con utilidades más restringidas, ¿no? Bien. Salvador, ¿qué rubros están más afectados o cuáles logran resistir, digamos, esta crisis? Mira, te diría que como rubro afectado es alimentos y bebidas, paradójicamente. Recuperó un poco farmacia, perfumería, pero también un 5% y un 1,8% respectivamente respecto de caídas a esta altura del año pasado del 35-40%, ¿no? O sea que es apenas una pequeña recuperación. Pero el rubro principal ha caído. También hay problemas con la venta de indumentaria, que también cae. Y obviamente los demás rubros que no son de primera necesidad ni para la salud, ¿no? Todo lo que es ferretería, construcción y textiles del hogar también está todo bastante complicado.
Estoy hablando con Salvador Femenía, vocero de CAME. Salvador, ¿qué señales ve usted en la calle? Digo, sabemos que camina, que está ahí hablando con todos los sectores. ¿Qué sucede en los comercios? ¿Cómo está esa situación, digamos, de termómetro? No, está muy tranquilo. Obviamente, este contexto que yo te cuento es a pesar de la utilización de un montón de herramientas por parte del comerciante, promociones, descuentos, las promociones que hacen los bancos, las tarjetas de crédito con algunos días con devolución en cuenta, y a pesar de todo esto tenemos la situación que tenemos, ¿no? Bien. Los comercios, ¿cómo están vendiendo al costo? ¿Cuál es la situación ahí? ¿Qué me puede contar? No, vender al costo son algunos casos extremos, algunas cosas puntuales, pero lo que sí que tenemos rentabilidades muy reducidas respecto de lo que se venía y agravado porque la presión impositiva es la misma, ¿no? Claro. Sobre todo, digamos que lo que más nos afecta es ingresos brutos y tasas municipales que actúan directamente contra el margen bruto y no tenés posibilidad de defenderte contra eso, porque aparte tenemos mayores costos por servicios y esos mayores costos no se pueden trasladar porque la demanda no compra. Bien. En cuanto a toda esa carga impositiva, ¿tienen relación con el gobierno? ¿Los escuchan? ¿Hay alguna posibilidad de que eso sea más leve en algún momento, en los próximos meses? Mira, acá con el tema impositivo hay una cuestión que tiene que ver con 3 niveles de gobierno, ¿no? Nación, provincia y municipios. Espera que me voy a correr porque están poniendo música de fondo. Bien, muchas gracias. No sé cómo te está afectando, pero... No, lo escucho perfecto, se escucha súper bien. Son 3 niveles de gobierno. Ya te digo, ingresos brutos y las tasas municipales son muy distorsivas, pero dentro de la estructura tributaria que nosotros consideramos que debe ser reformulada totalmente y eliminar obviamente algunos impuestos nacionales como son el impuesto al cheque y también una reforma laboral, creemos que recién lo vamos a empezar a ver en el mediano plazo, ¿no? Ahora es imposible. Bien. Sobre todo porque para bajar impuestos tenés que mejorar la recaudación y eso por ahora no se ve. Bien. Salvador, le voy a hacer la última agradeciéndole muchísimo su tiempo. ¿Está viendo cierres de comercios, no sé, en las grandes ciudades, en el interior, en los centros urbanos? ¿Cómo ve, cómo analiza esa situación? Mira, paradójicamente, obviamente que hay un comercio que cierra, pero no están quedando locales vacíos. Bien. Hay mucho emprendimiento nuevo, ¿no? No se ve centros comerciales que tengan aspecto de venido abajo porque hay locales vacíos. No está pasando eso. Pero bueno, creo que es una apuesta que esto pueda mejorar y hay que ver qué espaldas hay para aguantar una situación en el cielo. Bien, Salvador, le agradezco mucho su comunicación y su participación aquí en Rosca y Casta. No, al contrario, que tengan buena tarde. Gracias a usted, Salvador Femenía, vocero de CAME, nos contaba en qué situación está el consumo, según su mirada, quién mejor que él para hablar de este tema. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza. Experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología TurboClean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia TurboClean. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir.
Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. En Fervi reacondicionamos equipos para darles una nueva vida. Entrá en fervi.com y llévate tu celu como nuevo al mejor precio, en cuotas sin interés y con 1 año de garantía. Fervi. Chequeado, reacondicionado, garantizado. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. ¿Qué mejor forma de enterarse qué pasa en la actualidad política y económica que escuchar Rosca y Casta? En un país donde, a pesar de lo que dice el presidente, la rosca política existe y la casta está más viva que nunca. Y difícilmente vaya a desaparecer. Siempre los martes de 18 a 19, con Sergio Rosso y gran equipo. Y a las 18:49 ya estoy en comunicación con Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros. Martín, bienvenido. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo estás? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la comunicación, Martín. A ver, cuando no entendemos algo, nosotros, los comunicadores y los oyentes, vamos a los especialistas. A ver, queremos que nos ayudes a entender qué pasa en este contexto de estabilidad cambiaria, cada vez más frágil, esta es mi opinión, y el déficit de cuenta corriente que encendió todas las alarmas, las luces amarillas, naranjas, el color que quieras ponerle ahí. Primer trimestre cerró con déficit de cuenta corriente. ¿Qué análisis haces? ¿Qué ves ahí? Bueno, en principio no le pondría una luz tan anaranjada o roja, le pondría una luz amarilla. Es un dato, si querés, algo incómodo. Siempre hay que explicar por qué es incómodo. Bien. Porque en términos generales, no, 5.000 millones de dólares para un país como Argentina es muy poquito. Un poco lo que analizamos, lo que miramos la tendencia, y obviamente usamos ese análisis para ver para dónde puede evolucionar las variables, sin que eso implique estar viendo si se va todo al demonio o no. Es simplemente ver una proyección y ver cómo se pueden mover las variables en ese contexto, digamos. Eso lo quiero poner en perspectiva, ¿no? Porque unas cuentas se pueden deteriorar, pero no por eso implica que se va a ir todo al demonio, el dólar va a volar, ni demás. Martín, perdón que te interrumpa. Sí. Vos hablabas de 5.000 millones, creo que eran 5.200 millones. A ver, a mí lo que me hace un poco de ruido es que es casi el doble de lo que esperaba el FMI para todo el año. Digamos, ¿cómo ves vos eso? Bueno, sí, por eso te digo, es una luz, por eso te digo, no es una luz verde. Bien. Por eso digo, es una luz amarilla por una tendencia. Es decir, es el primer trimestre de un año, tenés tiempo para recomponerlo, pero bueno, difícilmente lo puedas hacer. Es decir, este año vamos a ir un déficit, estimo que va a andar más cerca entre los 15.000 y 18.000 millones de dólares, que, como te digo, no es dramático, pero sí marca una tendencia en cuanto a esa tranquilidad que uno puede tener en cuanto a que el tipo de cambio puede ir a la banda inferior. Si querés, el debate un poco es eso, a ver si el tipo de cambio puede seguir en esta estabilidad o si esta estabilidad le está trayendo ciertos problemas a la economía, en el cual un poco se va compensando con otros factores. Pero eso es, respondiendo a tu pregunta, Sergio, a ver, lo que estamos teniendo y lo que tuvimos en el primer trimestre y seguramente vamos a arrastrar en todo este 2025 es que Argentina está consumiendo más dólares de los que produce, ¿no? No nos alcanzan los dólares de las exportaciones para financiar todo lo que importamos y, si querés, todo lo que se convirtió en el protagonismo en consumir toda esta cuenta, todo el viaje al exterior que hacemos, ¿no? Si queremos seguir con esa dinámica, obviamente tenemos 3 alternativas para que todo esto siga sin ser noticia, ¿no? Que nos financien esos dólares, que nos presten esos dólares. Otra es que usemos los dólares que tenemos ahorrados,
y otro es que el Banco Central venda dólares, ¿no? Entonces ahí empiezan si querés, la segunda etapa. Bueno, ¿cuáles de estos tres factores son fuertes, no? Porque si uno de estos tres no los tenés, te faltan, bueno, obviamente pasamos a un terreno un poquito más, si querés, más áspero, que es cuando tenés que ajustar, ya sea por tipo de cambio o la economía tiene que producir menos para no consumir tanto. Entonces eso es más o menos lo que pasó con el dato de el balance de pago. Bien. Como insisto, no es algo dramático, no es algo tampoco para decir que no pasa nada. Es simplemente, como pasa con todas las variables, hay que vigilarlo y en base a eso proyectarlo. Pero todavía estamos lejos, o por lo menos estamos lejos de que sea un gran problema. Bien. Martín, a ver, el gobierno sostiene el tipo de cambio bajo por el ancla antiinflacionario, corregime si no es así. ¿Cuánto margen real queda para sostener este esquema sin que termine ajustando el tipo de cambio? Esto que vos más o menos me estás contando, pero digo, ¿qué análisis ves vos hacia adelante? Bueno, en principio vos ahora vas a tener, yo creo que hasta octubre, digamos, toda esta estabilidad cambiaria, creo que no vas a tener grandes olas, es decir, obviamente podés tener volatilidad, algo un poquito más de volatilidad, porque bueno, obviamente todos en periodos eleccionarios también la gente demanda más dólares, es cierta incomodidad, pero por otro lado después creemos que el gobierno tiene mecanismos como para que esto no se le escape, ¿no? Por un lado es, bueno, una economía que sigue teniendo buenos resultados fiscales, eso genera confianza, eso hace que la capacidad de que te presten está intacta, ¿no? Es decir, Argentina puede generar esa confianza como para que te presten los dólares, y entonces en este caso, digamos, hasta octubre creemos que ahí va a haber sin grandes movimientos. Creemos que después de octubre ahí se va a jugar otro partido porque, a ver, ahí se sacan otra incertidumbre que tiene el mercado, que es qué va a pasar el día después de octubre. Primero dependerá del resultado y después dependerá también de cuál es el plan que propone el gobierno de cara a la segunda parte del mandato, ¿no? Bien, maestro. Pero tu pregunta, Sergio, sí. La estabilidad, yo creo que más allá de lo que está pasando estos días, yo creo que no hay razones concretas así como para pensar que podés tener una disparada del tipo de cambio, ¿no? Bien, creo que estamos lejos. Bien. Estoy hablando con Martín Polo, jefe de estrategia de Cohen Aliados Financieros. A ver, te pregunto, el fondo espera que Argentina acumule reservas, pero varios analistas coinciden en que la meta no se cumplirá. ¿Qué crees que puede pasar y si realmente crees que puede pasar que no se cumpla la meta? Bueno, la meta de reservas no se cumplió, lo que pasa es que también el gobierno, cuando vos haces un plan, un programa con el fondo, tenés varias metas para cumplir. Siempre, si querés, la más sensible es la meta fiscal, es un poco lo que te determina. El fondo siempre tiene una visión más fiscalista y en ese sentido el gobierno sobrecumplió la meta. Entonces, ahí lo que te genera esto es que cumpliste la meta de inflación, cumpliste la meta fiscal y te quedó la meta de reservas incumplida. Bueno, tenés tiempo como para pedir un waiver y digamos, o reacomodar la meta. Un poco lo que le pasa a Argentina cada vez que se compromete a hacer a una meta es que si no la cumple la cambia, digamos. Claro, siempre pasó así, pero Argentina, entonces como que no hay ese poder. Si me preguntás, ¿es cierto que no la cumplió? Sí, no la cumplió. Ahora, creo que con esto tampoco es que el fondo le va a sacar los pies del plato o el apoyo al gobierno. No creo que el fondo no le gire más la plata o le reclame que le devuelva lo prestado, ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido, es algo incómodo, pero tampoco lo veo algo dramático, ¿no? Si fuese algo dramático, creo que hoy el mercado estaría mucho más preocupado. Bien. Martín, me estoy quedando sin tiempo, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu participación. ¿Cómo ves la cuestión de YPF? ¿Hubo impacto en los mercados? ¿Los papeles de la empresa cayeron un 5%? ¿Qué percibe el mercado ahí? No lo sé, Sergio, es una noticia muy calentita, recién se está digiriendo, creo que algo de eso se esperaba.
Bueno, cuando vienen todas estas cuestiones que vienen por afuera del análisis económico, es una cuestión más, si querés, legal, un poco me escapa a ver cómo puede seguir el litigio. Lo que sí son noticias que un poco incomodan, obviamente. Imagínate que un país tenga que pagar 17.000 millones de dólares y salir al mercado antes que para financiar su deuda, pagar, digamos, deuda, digamos, otros, si querés, perdóname la palabra, sacarse encima a otros muertos que tenía. Sí, bueno, claro. Decir, es como que es una incomodidad y obviamente te tira para abajo. Ahora, siempre la expectativa es, bueno, la expectativa de que se negocie y que se llegue a un acuerdo que, bueno, es como que decir, la macana ya está hecha y ahora hay que empezar a ver cómo resolverla. Y me preguntabas, a ver, el papel de YPF no se siguió derrumbando, hay cierta expectativa de que esto, la sangre no llegue al río, pero bueno, es obviamente toda la parte legal que tiene Argentina, todos estos juicios que tenía ahí arrastrados, y bueno, siempre son una papa caliente porque no sabes cuándo te van a llegar, ¿no? Entonces, son las consecuencias de muchas desprolijidades que tenés que ir arrastrando, y en algún momento te cae la ficha y lo vas a tener que enfrentar. Por ahora veníamos zafando de eso, y bueno, ahora va llegando esto, y espero que sea YPF y no sigan avanzando después por los demás, porque acuérdate que YPF es uno, después hay un montón de juicios que Argentina todavía tiene que seguir resolviendo. Martín, te agradezco muchísimo la participación aquí en Rosca y Casta, un placer. No, por favor, gracias a vos, Jorge, un abrazo. Martín Polo, jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros. Nos estamos yendo, llegamos al final. Yo quiero agradecerle a todo el equipo que hace Rosca y Casta, en la producción ejecutiva Javier Pensic, como siempre, él ocupándose de todo, de casi todo, al igual que Matías Hurtak, nuestro productor periodístico, en la operación técnica, no lo voy a mirar, Gerardo Subirana y Javier Martínez en la edición. Quien te habla, Sergio Rosso. Nosotros no te voy a mirar, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes, siempre aquí en Ecomedios, siempre a partir de las 18. Abrigate, que realmente está muy frío. Si ves a alguien en situación de calle, llama al 108, no lo dudes. Quédate en la radio, ya llega Enrique Sebach con un Zoom sobre la economía. Chau.